estamos en un nuevo episodio de Juris al Paso y esta vez muy agradecida y muy contenta porque estamos con el doctor Marcelo Molina. Marcelo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en este espacio. Por supuesto, gracias a ustedes. Gracias, Marce, la verdad que estamos muy contentas, es el primer magistrado que tenemos el honor de entrevistar hoy. Y la verdad que Marcelo, si bien es juez de cámara acá en la ciudad de Rosario, la verdad que Marcelo siempre es abogado, ¿no? Abogado, escritor y un profesional con mucho conocimiento también, creo, de la parte práctica y de la calle, digamos, también, ¿no? De cuáles son las realidades que vivimos como sociedad. Y hoy, bueno, por supuesto está invitado como en su rol de magistrado, pero la verdad que siempre es un placer escucharlo y compartir algunas que otras apreciaciones en relación a los distintos temas que abocan a su función. ¿No? Bueno, gracias por venir, Marcelo. Obviamente adhiero a todas las palabras de Yami. Ya para entrar un poco en tema, entre todas las cuestiones que la verdad nos encantaría que podamos repasar con vos para aprovecharte, queríamos saber un poco cómo vienen las cámaras en relación a la reciente entrada en vigencia de las reformas en materia de proceso, con esto de que tenemos se han convertido en unipersonales los juzgados, los colegiados, porque familia extracontractual. En materia recursiva hubo muchos cambios, cómo llegan las causas en función, se nos ha cambiado, depende qué es lo que tengan que recurrir, depende de eso el plazo que vas a tener, depende cuántos jueces lo van a decidir, depende, entonces, ¿cómo viene en este breve tiempo? Mira, yo creo que todavía no se puede hacer una evaluación certera. Para mí recién esa evaluación se va a hacer en el segundo semestre de este año, cuando las apelaciones en los dos fueros unipersonalizados empiecen a llegar con mayor fluidez a la Cámara, ¿no? Porque ahora calculo que estarán llegando incidencias. Mira, o sea, a ver, hay que diferenciar el fuero de daños del de familia. Sí, ¿no? Siempre primero. La abogacía, los profesionales de la abogacía siempre se mostraron distintos en cuanto a lo que podían llegar a recurrir en daños respecto de familia. Y por una razón muy sencilla. El abogado que tradicionalmente hace familia es un abogado más formado para la transacción, para llegar a un acuerdo, para llegar a un convenio, y de ahí a llegar a la Cámara, por lo menos en las dos grandes ciudades, había una distancia bastante importante. En cambio en daños la cosa es distinta. En daños el abogado que hace daños estaba ya especializado, por ejemplo, en el recurso de apelación extraordinaria, que no era un recurso sencillo. Es verdad eso. Estaba más habituado a eso. ¿Qué es lo que vemos nosotros en estos meses, desde el 9 de diciembre en adelante? Primero, un alto grado de desconocimiento de la reforma por parte de los profesionales de la abogacía. Es marcado de no haberse enterado de alguna forma de qué es lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, muchas apelaciones interpuestas sin fundar. En ese sentido, yo creo ser más que claro. La apelación interpuesta sin fundación se terminó con un solo cartucho, digamos, ¿no? Vos presentaste la apelación, no lo fundaste, no es que después podés venir a fundarlo a los 10 días, no, para nada. O sea, no lo fundaste, te sale la inadmisibilidad y por ende perdiste el recurso. Sí, y es gravísimo. Consentiste la sentencia. Es gravísimo. Un impacto terrible. Yo creo que hasta ahora, en estos primeros meses, se ha sido un poco laxo en esto, teniendo en cuenta que, bueno, que era una reforma reciente, pero cuando llegué a la Cámara las cosas son así, por lo menos desde nuestra perspectiva, el que apeló mal. No, y además que en esto de apelar mal, no solo de interponer el recurso, sin los agravios, sin la fundamentación y sin los agravios, porque hacemos en la primera instancia lo que antes hacíamos en la segunda, también los plazos, porque tenemos, para algunas cuestiones son 20 días y para otras son 10. Sí, a ver, a mí me parece más que la cuestión de los plazos, que de por sí ya son excesivos. El de 20 días es mucho tiempo. Me parece que, bueno, la reforma en general es una reforma que tiene algunos problemas técnicos que más que interesantes, pero en este sentido creo que coloca en una situación de total desigualdad al apelante respecto del apelado. ¿Por qué? Porque el apelante tiene que mostrar las cartas, ponerlas sobre la mesa antes. Está bien, en un plazo de 20 días, pero las pone sobre la mesa. Mientras que el que tiene que contestar los agravios tiene todo el tiempo del expediente hasta que llega a la Cámara y que la Cámara le corre traslado de los agravios. Evidentemente eso es algo que o lo pones todo en baja instancia o lo pones todo en la Cámara. No puede estar repartido. Quita por otra parte a la parte civil y comercial, no sé si a familia, pero sí a la civil y comercial, la posibilidad de la negociación. Es decir, una cosa, yo fui abogado litigante, una cosa es negociar con la otra parte, ya habiendo mostrado qué vas a hacer, y otra cosa es cuando ninguno sabe cuál va a ser la estrategia. Claro. Entonces,
hay una desigualdad notoria que, bueno, por lo que yo leí en el anteproyecto de Código de Procedimientos genérico que está dando vuelta, creo que eso lo soluciona. Evidentemente eso ha sido un efecto no deseado de esta reforma. Pero sí, en familia más que nada, estamos esperando que llegue una cantidad de casos interesante a las cámaras y bueno, se proveerá con lo que se tiene, digamos, ¿no? Sí, sí, ahí podremos ver una foto más o menos de cómo han sido los primeros meses de... Sí, y algunas cosas que me parece a mí que las puntualizamos, pero que bueno, no fueron receptadas en esta reforma. A ver, yo tomo la reforma de diciembre, la que empezó a regir en diciembre, como un adelanto de una reforma general. Sí, sí. No, o sea, tiene que haber una más profunda. Sí, por supuesto. Indefectiblemente coincidimos, creo que los profesionales también coincidimos en esto, que como avance, a ver, poniendo un poco también de el caballo delante del carro, ¿no? Claramente, sí. vamos, digamos, sí, por ahí me parece que tiene que ser más profunda. Hoy conversábamos eso, sí. Mira, yo creo, a ver, tiene que ser más profunda en algunas cosas. ¿No? Como dice un amigo Iván Cuacina, el presidente del Colegio de Magistrados y miembro de la Cámara, Iván dice, no repare lo que no está roto. Y hay cosas de nuestro código del año 60 y pico, 68 me parece, o 4. No, antes me parece. El Código de Procedimiento Civil y Comercial, que funcionan y funcionan bien y no hay por qué andar modificándola. Lo que hay que hacer es ayornar el código a las tecnologías modernas y no mucho más que eso. Simplificar en algunos procesos que bueno, que ya obedecen a otra época. Incorporar la oralidad que todavía sigue subsistiendo. Incorporar la oralidad que de alguna forma la reforma de diciembre, yo digo de diciembre porque empezó a regir sí, ¿no? lo entendemos. Que la legaliza, porque la recepta y la menciona, y creo que ese proceso de oralidad, el plan piloto fue efectivo. En los procesos donde tiene que ser efectivo, eso no es para todo. No todo entra dentro del plan piloto de oralidad. Es más, si vos me apurás, yo te diría que familia no. Es más, nosotros hemos planteado a la misma Corte que para familia no hacen falta enormes salas de audiencia con tecnología y operador y no sé qué, no sé cuánto. La dinámica de familia es totalmente otra, por lo menos aquí en Rosario. Las entrevistas son al toque, vos no podés estar esperando que si el operador, si te habilita, si el turno, si aquello, si esto, cuando por otra parte, en gran parte de las audiencias de familias no son, o sea, tienen la forma de audiencia, pero en realidad es una entrevista. Cuando vos entrevistás a un niño no es una audiencia. Sí, no, y no lo vas a llevar a una mega sala, toda marrón, donde el miedo... Nosotros planteamos en su momento una solución extremadamente sencilla, que es una camarita. Una camarita con la posibilidad de probar, de grabar las audiencias y aquellas cosas donde realmente se solicite, porque tampoco todo es necesario de ser grabado. Sí, claro, no todo. Y eso nos evitaría hasta todo el problema de el maltrato que reciben de los jueces, porque todo el mundo se viviría limitado un poco en esa situación. Es cierto que también una entrevista con un niño grabada no es lo mismo, porque de alguna forma limita, pero también es cierto que es un medio probatorio que tenemos y que se puede utilizar como tal. Sí. Así que bueno, yo creo que esa reforma de diciembre la vamos a poder evaluar totalmente recién en el segundo semestre, cuando los abogados también tomen de esto una dinámica, como todas las cosas, decir, sí, mira, puedo apelar. Creo que en familia va a ser beneficioso el tema de que llegue a la Cámara, porque de alguna forma, no te digo que se va a unificar la jurisprudencia, pero sí se van a establecer algunas líneas de acción. A ver, fíjate, el pensamiento de un juez en lo civil y comercial antes de fallar es, ¿qué dijo la Cámara respecto de esto? Claro. ¿Sí? En familia eso no se hace porque no se tiene. Porque son muy pocos los casos que han llegado. Sí, porque el doble control estaba dado por el colegio de jueces, digamos. Sí, y fíjate, si vos agarrás los jueces unipersonales ya existentes, acá en la zona sur, San Lorenzo, Casilda, Cañada y Villa Constitución, tampoco era tanto lo que llegaba a la Cámara. O sea, no es que se apelaba mucho, y creo que tiene que ver con esta formación del abogado que hace derecho de familia, que está pensando siempre en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sí, claro. Yo creo que es el fuero en donde más se usa el artículo 19, con mayor naturalidad, en donde uno lo pide, los mismos jueces y juezas de oficio lo hay un punto también que aporto en relación, y quiero como unir un poco el tema de, vos decías, el fuero de familia, el abogado está más acostumbrado también a acordar, a acercar posiciones, negociar, a hablar de acuerdos. Los otros fueros, Marcelo, en tu rol de camarista, como vos me dijiste recién por ahí lo que es el fuero extracontractual, civil y comercial, la negociación, la mediación, la conciliación, ¿no la ves un poco más resistida? Digamos, vos dijiste, por ahí no está acostumbrado a la práctica, o es un poco es cultural. No, yo creo que las materias son realmente distintas.
Cuando Bien. vos estás en civil y comercial, derecho bancario, derecho comercial, derecho de la sociedad, Sí, sí. etcétera, se manejan datos que tienen que ver con la empresa y los tiempos de negociación y eso son de la empresa. Digamos, ¿no? Acá fíjate que yo estoy muy en contra en las reformas donde el juez se transforma en una especie de impulsor de oficio del procedimiento. En algunos casos puede ser cuando hay extrema vulnerabilidad, en el resto de los casos no. En ese punto creo que es más, que los colegios de abogados tienen que ser muy claros en eso, en donde hay un manejo del proceso que lo tienen que llevar los profesionales. Hay una cuestión de tiempo del proceso, me refiero al proceso estrictamente empresarial, comercial, sí. etcétera, donde hay tiempos en donde el movimiento lo tienen que hacer los abogados porque son los que saben las negociaciones, las tratativas que pueden llegar a estar llevando adelante. Yo ordeno correr traslado de la demanda y quizás el abogado sabe cuándo notificar y cómo ir moviendo eso en función del conocimiento del proceso, del caso concreto. Del interés también que tenga ahí dentro. Seguro, y que el juez no lo tiene por qué tener. Sí. Entonces esa idea de, a mí me molesta bastante esta idea de pensar que el proceso más rápido es el más efectivo. No siempre la cosa es así. En familia no tengo duda, porque si vos a un chico le das una solución a su vida cuando tiene 40 años, evidentemente llegaste tarde y se te pasó el colectivo, digamos, ¿no? En cambio, en lo civil y comercial, yo no lo sé. Yo no me tengo por qué meter como juez en la vida económica de las empresas. Eso es un manejo empresario, igual que si apelan, si no apelan, si hacen una oferta o no hacen una oferta. Por ende, para mí, medir en la audiencia del artículo 19 cuántas celebraron. Familia puede ser, y en otros foros no lo sé. En relación a esa, en que estamos abordando el tema de familia y demás, Marce, que vos has escrito, bueno, tenés obras en relación al tema también, ¿crees que también en los otros foros, porque por ahí en familia la cuestión afectiva, la cuestión emocional siempre está a flor de piel, lo vemos los abogados que estamos en el fuero, que a veces también no hay duda que empatiza con la situación o el problema del cliente, ni hablar de niños ni adolescentes, ni hablar de contextos de vulnerabilidad, donde los abogados que trabajamos en el foro de familia tenemos distintas intervenciones, depende del lugar en el que estemos. Entonces, por ahí, esa empatía, cuando llega a cámara, uno por ahí, propio del fuero de familia, ve como que en cámara se maneja por ahí otro tipo de impulso procesal en el sentido del manejo del caso, que parece que fuera de familia es ajeno, ¿no? Pareciera que, en esto que vos estás diciendo, no llegan todos los casos, son pocos casos que llegan, la tradición nos venía marcando eso. Digo, ¿crees que la Cámara va a tener que ayornarse, trabajar un poco más lo empático para abordar las nuevas complejidades también del entramado familiar? Que hoy en la incursión de la tecnología, los cambios que hay del paradigma familiar, el tratar con niños, porque algunos sostienen que es necesario sí o sí poder trabajar en la conformación de una cámara especializada. Sí. Entonces, en esto, en sucesiones, bueno, ¿vos qué opinas en relación Mira, a eso? en ese punto, por ejemplo, la reforma tiene, a mi juicio, un problema bastante serio para estudiarlo, no digo que tenga yo la solución. Se ha, de alguna forma, unipersonalizado la Cámara en la resolución de algunas materias, especialmente las que tienen que ver con autos, que no son sentencias. Digamos. Entonces ahí interviene únicamente un camarista, un individual y no la Cámara en su conjunto. Para mí eso tiene un pequeño problema, uno fáctico y uno jurídico. El fáctico es la mayor parte de las resoluciones del fuero de familia son autos. El auto de alimentos provisorio, el auto de cuidado provisorio, el auto de designación de curador o de apoyo provisorio, son todos autos. Con lo cual, una gran parte de esa apelabilidad, especulo, porque todavía no lo tenemos, va a ser resuelta por jueces unipersonales de Cámara. Con este pequeño detalle, el Código Civil y Comercial te dice que el juez tiene que ser especializado. Y si bien la especialización, a mi entender, se está refiriendo a la primera instancia, no a la Cámara, ¿por qué no a la Cámara y por qué no a las Cortes? Porque te lo aseguraba el órgano colegiado. O sea, si era abordado por 3 jueces, ya no es lo mismo que ser abordado por un solo juez. Ahora, esto nos coloca ante una situación. Va a ser un solo juez, en su mayoría no especialista en familia, claro, el que lo va a resolver. Eso no quiere decir que no lo sepa resolver, ni mucho menos, porque mi colega, la verdad, yo he visto fallos de familia de mis colegas que no vienen del fuero de familia, son impecables, no cabe duda de eso. Pero la pregunta que yo me hago es, primero, ¿se tuvo en cuenta que una gran parte de lo que viene de familia son autos? Y segundo, ¿se tuvo en cuenta que hay jueces que no son especialistas en familia? Es más, de las cámaras de la provincia, no tengo una especialización porque eso es a lo mejor un tema muy académico. El único tipo que viene del fuero, ahora, porque creo que Abraham se jubiló, ¿no? El único tipo que viene del fuero soy yo.
de 30 camaristas que hay en la provincia. Claro. Yo no sé si hace falta necesariamente una cámara especializada en familia como tal, pero sí hace falta recursos al fuero de familia relacionados con lo interdisciplinario. Sí, no hay duda, sí. Fíjate vos que en la provincia de Santa Fe, en las dos grandes ciudades, tomo Rosario porque es el que más conozco, tenés, creo que son 2 psicólogas, una psicopedagoga, una psiquiatra infanto-juvenil y 2 trabajadoras sociales para el sur de la provincia. Y no para el foro de familia, para todo. Evidentemente eso no funciona. No, los equipos interdisciplinarios. No. Es un reclamo, yo entiendo que es un reclamo sostenido por primera instancia. Ya cuando vos estabas en primera instancia eras uno de los precursores acá en el sur de la provincia, y otros colegas tuyos santafesinos y del norte de la provincia. En realidad es un tema que abarca toda la provincia, la necesidad de la interdisciplina, digamos, no hay ninguna duda de eso. Por ahí pasa, veníamos conversando también con la colega, que no, porque hay, o se ve, o quizás no es una sensación, es una realidad lo que litigamos, no se aborda ese tema con seriedad, digamos, ¿no? Con la necesidad de la incorporación de los equipos interdisciplinarios, porque mira, lo decimos todos. En el año 2022, la Cámara de Rosario le pidió a la Corte de la provincia que se conformara un equipo interdisciplinario, yo lo llamo de doble entrada, es decir, que forme parte y esté trabajando en los juzgados de familia, no formando un equipo allá en vaya a saber dónde, no, que esté todas las mañanas al lado del juez de familia, trabajando con el juez de familia, que cuando haya que hacer una entrevista con un chico, el psicólogo asignado o el psiquiatra o el equipo asignado a ese juzgado labure con el juez cómo se va a hacer la entrevista. La entrevista de un chico no se hace de hoy para mañana, la tiene que hacer un juez. Y al juez, en algunos casos te puede dar el cuero, en otros casos no. En otro caso es insuficiente con lo que sabemos de la abogacía para poder afrontar una entrevista con un niño. Entonces, que ese equipo esté en cada uno de los juzgados y a su vez que tenga una pertenencia jerárquica superior como equipo. Es decir, a mi juicio, y a lo mejor es por mi información, no hay equipo sin jefe, no hay equipo sin coordinador. Tiene que haber un coordinador, uno que ponga más o menos ahí todas las cabecitas, más o menos funcionar en forma armónica. Entonces, que estén en los juzgados y a su vez que formen parte de ese equipo, como para que tengan una respuesta más o menos común. El pedido lo hicimos, bueno, hay una parte de todo esto que excede a la Corte Provincial y que tiene que ver con la creación de cargos. Claro. A ver, si vos querés atender el tema de la vulnerabilidad, en serio, sale plata. Sí, claro. No es gratis ni es barato, ni mucho menos. No hay duda. Y acá muchas veces a los jueces se les exige una sapiencia en materia de entrevistas y está solo. No, que aparte si pensamos en por qué para el resto de los fueros y en otras materias tenemos tan claro que el juez o la jueza necesita asistencia, que la tiene a través de los peritos, que nosotros la buscamos por nuestros delegados técnicos, porque tampoco tenemos la obligación ni podemos saber todo, ¿por qué nos cuesta tanto entender que en eso, y muy particular especialmente, que trabajamos con una población súper sensible, y si está en el tribunal es porque alguna vulnerabilidad, más de una, sin duda que lo atraviesa, estamos muy flojos con la estructura para responder. Escuchame una cosa, Mendoza hace 30 años que tiene equipo. Claro, sí. O sea, no es que estamos inventando la cosa. No, es decisión. Están los códigos y esto más o menos, el juez queda, ¿viste? Creo que era Bonavena, me parece que decía, cuando entraba al ring, ni el banquito te dejan. Entonces, no es como estoy equivocando. Claro. Ni el banquito te dejan. Entonces el juez queda Solari, ahí, enfrente del chico, y sí, si estamos hablando a lo mejor, si quiere hacer unas vacaciones en tal lado o en tal otro, es una entrevista que puede alcanzar, y en otros casos no. Los casos que vienen de niñez. Sí. Vos no podés estar solo en esa situación. Tiene que haber habido un equipo que trabajó el tema y que trabajó con el juez el tema. Entonces ahí llega la entrevista, no antes, no solo. Sí. Eso mismo te va a pasar en la Cámara. Yo creo que nosotros ya estamos barajando algunas alternativas como para que cuando el camarista recibe el caso de familia, primero se establezca una prioridad, que no quede ahí dando vueltas, o por lo menos que sea un estudio cualitativo, sino que no quede para los sorteos, sino que haya una posibilidad de rescate anterior de eso, y a su vez en determinar la complejidad del caso desde la perspectiva social del caso, ¿no? Sí. O sea, que excede lo jurídico. Sí. ¿Consideras que los jueces, tanto de primera instancia como Cámara, ni hablar rangos superiores también, tienen un desafío ante las nuevas conformaciones familiares, las nuevas sociedades? Ni siquiera te lo llevo tú solamente al foro de familia, ¿no? La nueva conformación de la sociedad en sí, la tecnología. Te respondo de una forma muy sencilla. Mirá adolescencia.
en Sí, Netflix. sí. Mirá Adolescencia Sí, y ahí tenés sí. la respuesta de cómo jueces, directores de escuela, maestros, profesores de gimnasia, abogados, abogadas, todos tienen que tener, ya no una capacitación en todas estas cosas, sino un contacto permanente con qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Yo cuando era juez de familia, también tenía mis chicos, intentaba estar al día con qué canciones escuchan, cuáles son sus artistas preferidos, qué sé yo. Después, por ahí no podés siempre hacerlo, pero es importantísimo eso. Saber cuál es el lenguaje que están hablando aquellos a los cuales vos vas a escuchar. Sí, claro. Bueno, en tu libro marcas un poco acá, ¿no? Derecho claro, comunicación clara, que la gente entienda de qué estamos hablando. Que eso no quiere decir, ¿cómo te puedo decir? Tampoco la pavada. No. O sea, la sentencia es para nada. una pieza técnica. Sí. A mí particularmente, y esto a lo mejor me van a salir a acribillar, las sentencias que tienen un párrafo dirigido al niño y a la niña, no, hermano, eso lo tenés que hacer vos directamente, lo llamás y le decís, che, mira, la sentencia es así, yo resolví tal cosa y me la banco, porque muchas veces el pibe no está de acuerdo con lo que vos decidiste. Y se los contás, ojo, mirada, no en la sentencia. Querido amigo, no, vos sos el juez, es otra cosa. Pero bueno, entiendo que haya otro tipo de posiciones. Para mí el lenguaje claro es escribir claramente. No hacer una explicación, como te dicen, no bajando nada. No hay un nivel más bajo, un nivel más alto. Lo que vos no tenés que hacer es escribir en términos que sea más o menos como una especie de cantar del mío Cid. Eso lo tomo a un amigo común, dice, estas resoluciones parecen español antiguo, Claro. Que lo publicó en sus redes sociales y tiene razón. Sí. Eso depende del nivel técnico de lo que vos estás hablando. Si yo tengo que hacer una sentencia, imagínate, en la quiebra de una mega empresa santafesina, Claro. tengo que ser rigurosamente técnico. Sí. Porque una palabrita de más, una palabrita de El menos. código te lo exige. Claro, ahora, si yo tengo que fallar para el fuero de familia, yo no tengo que tener ese nivel técnico porque no me lo exige. Porque tiene que ver con la vida cotidiana. Yo me tengo que hacer preguntas y las tengo que explicitar. ¿Cuál es la pregunta que me estoy haciendo? ¿Estos 3 hermanos tienen que seguir siendo hermanos? Y lo tengo que poner así. Y voy a sacar, y la respuesta la voy a sacar de tal lado, y voy a decir tal cosa, y voy a decir tal otra. También hay un desafío en nosotros como profesionales de tener la capacidad de bajar, ¿no?, todo ese contenido. Hace poco me pasó que salí de una audiencia con una clienta y salió y me dice, no entiendo lo que acaba de pasar. Y yo digo, acá hay algo en donde todos estamos fallando, porque la gente que va a un servicio que sostiene y que tributa y que le toca la puerta para que le dé una respuesta y salió sin entender, yo digo, acá hay un mensaje del que claramente yo también acuso recibo, ¿no? Exactamente, ahí hay un problema de los dos lados. Del abogado también, porque lo primero que el abogado le tendría que haber dicho es, antes de terminar la audiencia tenés que decir si no entendiste. Y lo que tendría que haberle preguntado es, ¿entendiste lo que se habla? Y parar la audiencia, por más que el juez, no sé, parar la audiencia y decir, mire, no entendió, explíquele lo que está pasando. Y es una obligación del juez explicarlo. Hay algo, volviendo al tema de la recursividad. Que la gente sepa que puede preguntar si no entiende, Pero porque claro, el temor reverencial de esto de decir, bueno, yo en una audiencia me quedo calladito, porque incluso algunos abogados les dicen, no hables, vos quedate callado. Si el juez te está haciendo una pregunta, contestá, y aparte está para eso. Ha habido un avance enorme en el proceso de oralidad, en el contacto con el juez, que antes no existía. ¿No? Antes vos no llegabas al juez, llegabas ni al prosecretario, al proveyente. No llegabas nunca al juez. Ahora lo tenés ahí en una audiencia. Lo que tenemos que limar es esa cuestión de pensar, ¿sabes cómo la mano está? Es de todos lados. Yo la veo del lugar del juez. Para mí un juez es un tipo que entendió lo que se trata cuando entra al juzgado y saluda a los empleados de su juzgado, uno por uno, y sabe qué es lo que le pasó. Y le va a preguntar, ¿cómo anda tu vieja de la rodilla? Ese tipo ya empezó desde otro lugar. Empezó a pensar las cosas de una relación horizontal. Eso no quiere decir que no se respeten la jerarquía y los roles. Son dos cosas distintas. Pero la relación tiene que ser horizontal. Los empleados, vos, el secretario. Nadie es más... Mira, tomalo de Francisco. Cuando el tipo dice, el único momento que vos tenés que mirar a una persona de arriba hacia abajo para darle la mano, para levantarlo, aprendételo, juez. Pero aprendételo para tus empleados. El primer lugar de buen trato es con los empleados. Entonces, cuando tenés esa relación horizontal, no te va a joder que un tipo en la audiencia o un abogado mismo te diga, mire, discúlpeme, yo no entendí nada de lo que dijo. Es como el abogado que te dice, ¿y vos por qué no recurrís? Y porque después no litigo nunca más en el fuero, porque entonces no entendiste lo que es ser abogado. Porque ser abogado es enfrentarse con el poder.
no ser un aliado del poder. Entonces, si vos te arrugás porque pensás que el juez después te va a dar con un caño en los otros casos, te estás equivocando. Vos tenés que defender al cliente y por el otro lado, el juez no se tiene que ofender. Sin duda. Vos me preguntabas la vez pasada Sí. si alguna vez un abogado me había hecho cambiar de idea. Pero claro que sí, porque para eso están los alegatos. Sí, sí, y más la pregunta iba si te bancaban las críticas, ¿no? En Pero un más informal. Bueno, la crítica, bueno, puede ser. Pero en los términos profesionales que vos me dijiste, y Yamile, sí, para eso están los alegatos de ustedes, así que sí, no hay duda. Hay muchos abogados que no le dan bolilla a los alegatos. Y hay claro. a veces que hay una idea de decir los jueces no leen los alegatos. Sí. Primero, si no los lee, ya acá en la Cámara hemos anulado montones de sentencias que no tienen agregados los alegatos, los tienen que tener agregado. A veces lo tienen agregado con el sobre cerrado. Claro. Vos como juez tenés que leer el alegato. No te digo que en muchos casos, pero en algunos casos, en estos 18 años, decís, mira este tipo lo que vio, que yo no lo vi. Entonces te obliga a revisar la prueba. Si este tipo vio una cosa que yo no la vi. Es la primera vez que escucho a un juez reconocer... Bueno, sí, también forma parte del trabajo, ni hablar que también de la trayectoria de Marcelo, pero forma parte del trabajo que él hace y que habla mucho de los espacios, cómo se trabaja diariamente en un fuero donde tiene alguien que te mira y te pregunta de la rodilla de tu mamá. Eso también es importante trasladarlo y que quede claro en las distintas funciones que uno ocupa, que no son cargos perpetuos también, Marcelo, ¿no? Claro que no. Entonces digo, si hoy por ahí un funcionario judicial tiene un régimen por supuesto especial, pero cuando uno trata con la sensibilidad de la gente, con empleados, con la cosa pública, Marcelo, con la cosa pública, porque la cosa pública no es solamente poder ejecutivo, legislativo, es el Estado, y el Estado somos todos, digamos, ¿no? Entonces, digo, cuando uno está en esos temas, cuando uno tiene esa incidencia, digo, mirá la importancia que las dos resaltamos de este tipo de trabajo, ¿no? De este razonamiento. Colectivo, porque no es que uno esté necesitando ni buscando que venga el juez a decirte tenés razón. Obvio que nos encanta que nos diga a través de por admitida la demanda o por rechazada, depende de dónde estemos, buenísimo, pero esto de cuando salen las sentencias, entender que son construcciones colectivas, porque el que va primero con un planteo viene de una persona y después por ahí siempre es como el juez tanto dijo tal cosa, lo cual está bárbaro, pero digo, partir un poco de este reconocimiento que vos acabas de mencionar, que está bueno. Mira, nosotros acá en la editorial tenemos un libro que se llama La Falloteca del Fuero de Familia. Sí, lo vi. La Falloteca es, en realidad, una colección jurisprudencial tradicional. No tan tradicional porque tiene fallos que no se habían publicado en ninguna colección, como por ejemplo fallos de costas o fallos de regulaciones de honorario que no saldrían, pero que está pensado para el abogado litigante. O sea, la obra completa está pensada para el abogado litigante. ¿Por qué se llama el Falloteca del Fuero? Porque el fallo en general se identifica con el juez. Y lo que no se ve es que no hay fallo sin abogado y abogada que haya hecho la pretensión. Sí, claro. O abogado y abogada que haya hecho la contestación de la demanda. ¿Está? Entonces, el trabajo es colectivo. Y ahí le sumás peritos, toda la gente que trabaja. Sí. O sea, el foro es un sistema. ¿Está? Es un sistema donde, y el sistema empieza por el profesional abogado. Lo que dice el carnet de la credencial, la credencial de abogado, que merece el mismo respeto que los jueces, eso es así. Sí. Y lo tenés que hacer valer. Sí. Y el juez no puede jamás maltratar a un abogado. Guarda con algunas cosas del código del anteproyecto. El anteproyecto hace una cosa que es una locura. Dice que cuando es unidad jurisdiccional habla del juez y de todos los funcionarios, y cuando habla del juez habla del juez unipersonal. Ese anteproyecto dice que la unidad jurisdiccional puede sancionar a los abogados. Sí. Guarda con eso. Sí, Guarda con eso. A los abogados no los sancionan los jueces, los sanciona el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Donde se pueden defender, donde pueden... Y donde están tus pares y donde se trata de eso. Los jueces no sancionamos. Los jueces en todo caso sancionamos a las partes que se conducen mal en una audiencia. Sí, para eso estamos. Bueno, creo que estamos en tiempo, ya más que en la tiempo, pero la verdad que... es un placer siempre y la verdad que falta tiempo. Hacer la segunda parte. Vamos a tener que hacerla, ni hablar porque hay unos temas... bueno, vos lo dijiste, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Acá bueno, la verdad que pasó, hay que yo no abierta. estoy mirando el tiempo y yo no lo pregunté. No, lo hicimos nosotros, que ya una niña de 7 años. No, sí, aparte lo repitemos nosotros porque sabemos que es necesario. Estas charlas, aparte nos enriquecen el ejercicio diario. Así que, bueno, la verdad que muy contentas, Marcelo, muy contentas, muy agradecidas y esperamos a todos que lo hayan disfrutado como nosotros. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.